Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos nuevamente a este segmento de El Ser Mujer. Nuevamente agradecemos a Dios este regalo, primeramente el regalo de la vida, el regalo de parte de Dios para nosotras, el haber pensado en nosotras desde toda la eternidad. Esto me llena de gozo y me llena de fe, de esperanza, el saber que Dios tenía para nosotros este plan divino de ser mujeres. Y con este gran regalo, pues multitud de gracias y bendiciones que nos concede el Señor para poder realizarnos como mujeres. Es una lástima que todavía muchas mujeres se encuentren atrapadas precisamente en esos vicios, en esos pecados que el mundo, el demonio y la carne las ha arrastrado, como de igual manera aquellas mujeres que gracias a la misericordia de Dios nos ha concedido ir saliendo poco a poco de esos baches en los cuales nos ha costado trabajo salir, pero que gracias a Dios estamos ahora en esa lucha. Mis hermanas, es un regalo inmensamente grande el poder descubrir todos esos regalos. Primeramente, el don de Dios, luego el ser mujer, pero también esas diferentes funciones que nosotras, las mujeres, tenemos como rol para poder, ahora sí, de alguna manera, pues salir adelante. Entonces nosotros como mujeres, tanto como esposas o como solteras, de acuerdo a la vocación que hemos recibido, tenemos y estamos dotadas de todas las gracias y bendiciones que necesitamos para salir adelante. Y también, mis hermanas, esta misión que nosotros tenemos, no solamente de quedarnos en el conocimiento y en la experiencia de Dios, sino que necesitamos también ayudar a aquellas mujeres que en este caso lo necesitan, que por desgracia a veces no lo manifiestan, no manifiestan esa necesidad. Por eso a ti mujer que me escuchas, o a ti hombre también, porque también hay hombres encerrados a veces en sí mismos, en miedos, en temores, en inseguridades, sobre todo que a veces es tan difícil encontrarnos una verdadera amistad que nos escuche y que nos ayude. Pero quiero decirte que sí hay esas amistades, que sí hay esas hermanas, esos hermanos que nos pueden ayudar a salir de donde nos encontramos. Y de alguna manera nosotros, las que en este caso estamos en esta lucha, hemos tenido ya la experiencia de esa ayuda de nuestros hermanos que han ido en busca de salvar almas, y que en ese momento Dios tenía destinado ese día, ese momento para nosotros. Hoy vamos a seguir viendo lo que son los vicios precisamente que van en contra de la caridad. Estamos viendo esta larga familia, porque es una familia muy amplia de estos vicios que nos impiden practicar
la caridad. Y que por eso nos damos cuenta que hay tan pocas personas practicando la caridad, porque nos encontramos aproximadamente, trae unos 18 vicios que nos impiden practicar la caridad muy directamente. Estos son muy directamente, claro que hay más, pero muy directamente estos vicios nos impiden practicar la caridad. Entonces pedimos a nuestro Padre Dios, ya que le hemos agradecido en esta mañana, le pedimos ahora que nos otorgue su gracia para poder ser instrumentos dóciles en sus manos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Señor. Te doy mi vida, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Padre, que se haga siempre en mí, en mi familia, en mi ministerio, siempre tu voluntad. Ayúdanos a ser instrumentos dóciles de tu Espíritu Santo, de manera que podamos cada día ver con mayor claridad lo que tú quieres de nosotros y a través de nosotros. Pedimos la intercesión, la intervención de la Virgen María como nuestra Madre, como nuestra intercesora y también como nuestra Maestra. Gracias, Señor, y queremos cubrirnos y protegernos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver sobre lo que es, en este caso, el vicio de la burla. A veces por el hecho de que nosotros no tenemos esas actitudes y decimos, ¿cómo es que me voy a burlar de una persona? Mucho más, mis hermanos, cuando alguien se burla de las personas incapacitadas. Entonces, esto es mucho mayor el pecado cuando alguien se burla de estas personas con diferentes capacidades. Entonces, esto es muy fuerte para Dios cuando en este caso se da esta burla con estas personas, con estos hermanos nuestros. Entonces nos dice que la burla nace de la soberbia. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de estos vicios, ahora sí como la soberbia es la madre de todos. Pero también esta burla que nace de la soberbia, también de la vileza. Entonces es un pecado o un vicio contra la caridad, porque el burlarse del prójimo es de almas viles. El burlarse del prójimo es de almas viles. Entonces, la burla y la murmuración dice que son compañeras inseparables y que caminan siempre juntas, muy unidas. Tanto dice que a primera vista se confunden, como nos ha dicho en otros vicios, que son gemelos. Entonces es imposible a veces descubrir cuál es una y cuál es otra, lo que es la burla y la murmuración. También nos dice que son víboras emponzoñadas que clavan traidoramente su lanceta en la fama de sus hermanos y destruyen la fama
de los hermanos. ¿Cuántos casos, cuántas veces hemos visto cómo esa fama que ahora sí también estaba en una familia, en una persona, de repente esa persona ha perdido toda la fama? Y lo vemos mucho en lo que es en los trabajos, y también nos dice que en la iglesia, en las comunidades, también hemos visto que a veces hay personas que están en una alta estima de parte de su comunidad, de parte de su sacerdote, de parte de todos los que le rodean. Mas, sin embargo, no ha estado preparada esa alma, y a veces no sabemos ni por dónde nos llega ese veneno de lo que es la burla y la murmuración. Y es entonces cuando viene a destruir la fama de la persona. La burla dice que es más infame todavía que la murmuración, y arrastra en pos de sí más prosélitos. Esta serpiente infernal dice que vive en los salones, en los templos, en las religiones, como en el mundo. Entonces nos damos cuenta que estos vicios existen trabajando a través de esta serpiente infernal, dice, en los salones, en los templos y en las religiones. Entonces vamos ahora sí a poner los pies sobre la tierra y no sentir, digo esto porque a veces, muchísimas veces, cometemos el gran error de creer que porque yo ya estoy en la iglesia, que porque ya estoy en un grupo, ya estoy exenta de estos vicios. Y quiero decirte que para nada, que al contrario, Satanás va a trabajar mucho más dentro de la iglesia que fuera, porque de alguna manera está viendo que estamos luchando por salir de donde nos encontramos. Nos vamos a una pausa, pero regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos viendo ahora lo que es el vicio de la burla, que dice que nace de la soberbia y de la vileza. Entonces nos damos cuenta de qué manera está trabajando, y que muy de la mano estos vicios, ahora sí que con mucha facilidad pueden llegar a nosotros. Entonces ya nos decía que esta serpiente infernal nos dice que vive en los salones, en los templos y en las religiones. Entonces, por esta razón nos damos cuenta que no estamos exentos de que esté intentando arrastrarnos a estos vicios. También nos dice, cuántos comentarios burlescos se han internado en el fondo de las almas. Este vicio se despliega contra las personas, las palabras, los hechos, los defectos y hasta las propias virtudes del prójimo. Porque nos damos cuenta a través de estar revisando estos vicios que precisamente cuando estamos dentro de la iglesia, por eso tenemos que estar bien alertas, cuando estamos ya dentro de la iglesia, en un grupo, en un ministerio, siempre vamos a ser atacados, y por desgracia, por nuestra propia familia
que no se ha convertido al Señor. Y es tan doloroso cuando un miembro de nuestra propia familia, se burla de nosotros porque estamos dentro de la iglesia. ¿Cuántas y cuántas veces se habrán burlado de nosotros, nuestra propia familia, que a veces decimos, bueno, si mi propia familia se burla de mí, ¿qué no dirá la otra gente? Y a veces tomamos por eso opciones negativas, como es mejor alejarme de la iglesia. Y a veces empiezan estos vicios a trabajar en nosotros de tal manera que decimos, pues ¿para qué? Si soy una pecadora, si aunque intente y luche, no puedo salir de ahí. Y a veces nos desesperamos, a veces nos desanimamos y a veces optamos por alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios. Qué doloroso es esto. Por eso yo alabo, bendigo y adoro a mi Dios y a nuestro Dios, porque es el que nos sostiene, mis hermanos, es el que nos ayuda, el que nos anima, nos consuela y nos dice constantemente, ánimo, levántate, no te dejes, continúa luchando, continúa luchando. Mis hermanos, yo sé que a veces es muy difícil, pero quiero decirte que no es imposible. No es imposible, y te lo digo como testimonio propio, mis hermanos. A veces hay momentos tan difíciles que no encuentras la salida, pero que gracias a Dios ahí te mantienes en esa lucha. Hemos visto tantos hermanos luchando con tantas pruebas, pero mi Señor viene en nuestra ayuda. Viene en nuestra ayuda, nos da la mano, nos levanta, nos sana, nos restaura y nos dice, ánimo. Como nosotros, como padres de familia, vemos a veces cuando nuestros niños o nuestros hijos eran pequeños, cómo se caían, cómo lloraban, y nosotros vamos, los levantamos y le decimos, ánimo, sigue caminando. De igual manera nuestro Dios, nuestro Padre, es lo que hace con nosotros. Entonces, mis hermanos, no sé cómo estés tú, pero yo te digo, mi hermano, mi hermana, que caminemos como hermanos, que nos ayudemos como hermanos a seguir el camino. Tal vez es largo, tal vez es difícil, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice también que la santidad, dice, es ordinaria, el blanco de las burlas del mundo y de los mundanos. Y es cierto, y aunque no sea todavía en este caso frutos de santidad, pero sí, te decía que a veces con el solo hecho de estar ya en la iglesia, ya se empiezan a burlar de nosotros. Ay, eres muy santa. Te lo digo por mi propia familia. Mi propia familia me decía, ay, mira la santa, ay, te crees muy santa. Y cómo me enojaba, cómo me incomodaba esa palabra. Y estos vicios de burla, de sarcasmo, que van dirigidos a veces a través de tu propia familia, mis hermanos, son lanzas que se clavan en el corazón y que te hieren, que te sangra el corazón de dolor y de tristeza. Decir, es que mi familia son los que más me deberían de ayudar y son los que más me atacan. Pero quiero decirte que el Señor me ha otorgado la gracia de sobrellevar y de defenderme de esos dardos, a veces simplemente de decirle, sí,
Ah, sí, yo soy santa. ¿Quieres algún milagrito? Si quieres, yo te hago algún milagrito porque yo ya soy santa. Y de esa manera yo me he quitado esos dardos. Porque ahora sí que entre más me enojaba, entre más me molestaba, entre más me incomodaba, más me molestaban y más buscaban dardos para darme. Pero gracias a Dios encontré la medicina. Decirle, sí, yo soy santa si quieres un milagro, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios nos otorga esas virtudes también para poder defendernos. Entonces nos dice que Satanás se goza en aguzar sus finas saetas contra todas las virtudes. Y es donde trata de echar abajo todas las virtudes. Y decimos, no, pues me doy por vencida. No se puede. Claro que se puede. Claro que se puede. Pero necesitamos de esas virtudes. Sobre todo, necesitamos ese gran don de la fe, de la confianza en el Señor, de la perseverancia y de tantas virtudes que necesitamos, sobre todo de la valentía, mis hermanos, de la valentía. Por eso yo en lo personal siempre le digo, Señor, yo quiero tener una conversión radical. Porque en esa conversión radical yo estoy segura que vienen todas las virtudes, todas las gracias y bendiciones que necesitamos para poder luchar. En cambio, también estoy segura que cuando vivimos en una conversión mediocre, ahora sí, mañana no, mis hermanos, es más difícil. Entonces, necesitamos ya un sí definitivo al Señor. Yo te invito a que juntos le digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Sobre todo, mis hermanos, cuando nos hemos dado cuenta que no hay nadie, que no hay nada mejor que Dios. Hay muchas cosas, sí, económicas, de toda clase, pero no hay nadie como Dios. Entonces nos dice también, mis hermanos, que la burla es la mofa sarcástica en la cual el espíritu dominado por Satanás se goza contra su hermano. Porque no solamente va sola esta burla, esta mofa sarcástica, o sea, ese sarcasmo que va a veces en todos los rastros del rostro, verdaderamente duelen. Verdaderamente es donde te despiertan toda clase de sentimientos negativos si no se tiene el cuidado adecuado. Y sobre todo dice que se goza contra su hermano. El que se burla mancha su lengua y su corazón en la sangre del burlado. El que se burla mancha su lengua y su corazón en la sangre del burlado. Mas ay del que en sus burlas toque al pobre y al desvalido. Yo le pediré algún día estrecha cuenta. Ya te mencionaba este punto, que sobre todo cuando alguien se burla con sarcasmo o como sea de alguna persona con capacidades diferentes, cuidado, va a ser mucho más ese juicio de parte de Dios. Va a ser mucho más duro. Entonces, sabemos que existe. Lo hemos visto porque vivimos en el mundo, nos movemos en el mundo y constantemente al tener conocimiento lo vamos reconociendo. Nuevamente, mis hermanos, nos vamos a una pausa, pero no tardamos.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, ya casi concluimos con este vicio, que ya miramos de qué manera trabaja lo que es la burla, y que luego vamos a ver aparte, por separado, cómo trabaja el sarcasmo. Entonces nos decía pues que cuidado, ¿verdad?, con aquellos que se burlen de aquellas personas, de aquellos hermanos desválidos. Dice que él pedirá cuentas, pero también dice que de la misma manera le pediré cuentas al que se burle de mi religión y de mi iglesia. Es muy fuerte cuando en este caso estas personas se burlan de la religión y de la iglesia, mis hermanos, y también de aquellos que estamos en la iglesia, en el Señor. Te voy a compartir un testimonio. En una ocasión, una hermana, ¿verdad?, a veces por sentimientos movidos por tantos vicios que en este caso pueden estar trabajando en la persona, a veces les mueve a hacer cosas negativas que después se arrepienten. Te comparto esto en cuanto la burla, en cuanto a lo que es ya sea la religión o a la iglesia, y tal vez a veces cuidamos de que no sea a la religión o a la iglesia, pero a los hermanos sí. Por eso, mis hermanos, y mucho más quiero decirte, quiero enfatizar en esto, que mucho más en los consagrados. Mucho más en los consagrados. Cuidado a aquellos que se estén burlando del Papa, de los obispos, sacerdotes, religiosas, mis hermanos, pero también de nosotros los laicos. Y quiero compartirte en este testimonio que en una ocasión un X persona pidió ayuda, pidió una oración de intercesión, y entonces por X o Z no se pudo hacer en el momento que ella quería que se hiciera. Y entonces se molestó esta persona, y entonces empezó a hablar de nosotros, del equipo del cual estaba pidiendo ayuda para orar por esa persona. Después supimos que esta hermana estaba postrada en una cama, y las consecuencias aparentes eran que se había caído, se había lastimado la cintura, y por esta razón estaba postrada en una cama. Y entonces fuimos a orar por ella, porque alguien nos pidió y nos dijo que ella estaba postrada en la cama, que si podíamos ir. Claro que sí. Pero yo recordaba ese acontecimiento, yo sí lo recordaba, no lo olvidaba, lo recordaba, pero ahora sí que poniendo en práctica precisamente la caridad, entonces yo les dije a los hermanos, porque todos los hermanos estaban enterados, y entonces yo les dije a los hermanos, ¿saben qué? Esta persona nos está pidiendo ayuda, y como también es hija de Dios, vamos a ir a hacer la caridad. Y fuimos a su casa. Cuando nosotros empezamos a orar,
cada uno con sus diferentes dones y carismas. Entonces, en ese momento que estábamos orando, sentimos que la oración no se daba para nada, sino era solamente una oración superflua, que no podíamos llegar a esa oración que queríamos hacer. Esto lo percibíamos en el don de discernimiento. Entonces, yo recordé el acontecimiento. Entonces, fue cuando yo le dije a los hermanos, ¿saben qué? No puede entrar la oración. Entonces, hablé con la hermana y le dije, ¿sabes qué, hermana? No puede entrar la oración, no se da la oración. Y entonces ella me dijo, ¿por qué? Le dije, ¿recuerdas aquella ocasión que tú te burlaste de nosotros por esto y esto y esto? Me dijo, sí lo recuerdo. Entonces dijo, pues perdóname. Le dije, mira, yo por mí, desde ese día estás perdonada, porque si no estuvieras perdonada por mí, yo no estuviera aquí. Pero sí es importante que pidas perdón a los hermanos. Mis hermanos, quiero decirte que en el momento que ella pidió perdón, entonces ella se levantó de esa cama. No era tanto la enfermedad, era que ella había hablado en contra de los hermanos que estamos sirviendo al Señor. Pero te repito, si esto el Señor lo hace con nosotros los laicos, mucho más lo hace con sus consagrados. Por eso debemos de cuidar nuestra lengua, de no hablar ni de nuestra iglesia, ni de nuestra religión, ni de nuestra comunidad, ni de nuestros sacerdotes. No, porque a veces, mis hermanos, ahora sí como dicen, a veces apuntamos con un dedo y al otro y nosotros nos estamos apuntando con tres. Y a veces somos nosotros los culpables, no es el sacerdote, no es la religiosa, no es el hermano, a veces soy yo, porque precisamente nos dice que a veces estamos movidos por sentimientos, mis hermanos, de envidias, de celos, y por eso a veces tendemos, en este caso, a actuar de esa manera, y sobre todo con la susceptibilidad, que inmediatamente con cualquier cosa dice que a veces el sarcasmo nos toca tan fuertemente dentro de la burla, que empieza a trabajar en nosotros odios, rencores, venganzas y susceptibilidades. Entonces, mis hermanos, debemos de, en este caso, tener mucho cuidado de no ir a ofender a nuestra iglesia, a nuestra religión y mucho menos a nuestros consagrados. Nos dice también que el que ama guarda mis mandamientos, los cuales todos se encierran en la ley de la caridad. Pues la caridad vino del cielo y lleva las almas al cielo. Pues todo pecado que de algún modo alerte la caridad me hiere hondamente y tendrá un terrible castigo. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros decimos que Dios es un Dios castigador, o al contrario, a veces decimos que Dios es amor y que jamás vamos a sufrir consecuencias de nuestro propio pecado. Y quiero decirte que estamos equivocados. Es cierto, Dios es amor, Dios es misericordia, pero cada quien ha escogido con lo que quiere vivir. Y si yo he escogido el pecado,
pues voy a tener las consecuencias de mi propio pecado, que es la muerte. Entonces, esto no quiere decir que Dios sea malo. Dios es bondad, Dios es misericordia, y siempre Él, ahora sí, la mayor prueba del amor está en Jesucristo, su propio Hijo, su único Hijo, muriendo en la cruz por mis pecados, para llevarme a Dios. Mas, sin embargo, si yo escojo el pecado, pues voy a sufrir consecuencias del pecado. Si escojo estar en el Señor, pues bueno, voy a ir a la presencia del Señor. Entonces, por esta razón vamos a recibir el castigo de nuestras propias actitudes, pero no de Dios. No de Dios, mis hermanos. Si yo voy a sufrir consecuencias de mi pecado, yo no le tengo que echar la culpa a Dios, sino a mis propias actitudes. Por esta razón, entonces, nos dice, mi vida, todos mis ejemplos, mi vida misma, muerte, resurrección y mi ascensión, todos mis actos interiores y exteriores, aún la venida del Espíritu Santo, la comunicación admirable de las criaturas, mi permanencia en los sacramentos, el amor hasta el fin de los siglos, todo es caridad sublime y caridad. Todo es caridad para nosotros. Pero si nosotros no hacemos nuestra esa salvación, no tenemos por qué echarle la culpa a Dios. Hay un hermano muy, muy conocido para mi familia que él dice, yo creo en la bondad de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, sí, y no mueve ni un dedo para acercarse a Dios. Pues mira qué fácil sería, sí. Nos vamos a una pausa y ya al final ya sacaremos la conclusión de lo que es el sarcasmo. Regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos ya concluyendo, ya vamos a entrar a lo que es el sarcasmo, pero no quiero dejar a un lado lo que siempre el Señor nos da como armas para poder defendernos de estos vicios. Nos dice que el remedio contra el nefasto vicio de lo que es la burla, dice que para alcanzar el amor de Dios necesita el hombre transformarse, morir a sí mismo para respirar y vivir de Jesucristo, que soy yo, su modelo, su maestro y su todo. La oración es el medio por el cual se sube hacia mí y se me conoce y se me ama. Entonces, de igual manera, el cumplir con los mandamientos. Entonces no estemos pensando como este hermano del que les hablo. No mueve ni un dedo, no va a misa, no se confiesa, no protege su matrimonio porque están casados a la iglesia, para nada. Y todavía dice, yo creo en la misericordia de Dios, que Dios a nadie va a castigar para nada. No, Dios no. Nuestras actitudes. Entonces, vamos a ver qué nos dice lo que es el sarcasmo. Primero nos dice que es hijo de la burla, el sarcasmo, y el refinamiento de su madre.
el sarcasmo es más culpable todavía que la burla, porque hiere más finamente a la caridad. Entonces ya decíamos que a veces la burla puede ser solamente con palabras, pero ya con un sonido de burla. Pero cuando va el sarcasmo, mis hermanos, es cuando ya en la cara estás reflejando cosas horribles. Entonces, por eso dice que es mayor todavía el sarcasmo que la burla. También nos dice que el sarcasmo es una mofa satánica que se recrudece en el corazón humano por las más bajas y rastreras pasiones. Es el colmo de la vileza y de la infamia en un negro corazón, pues el sarcasmo hiere al alma que punza con una finísima lanceta, haciendo que sangre dolorosamente. Y a veces solamente, ahora sí, esas imágenes nos deja un sabor de boca horrible. Y haz de cuenta que nos agarra y nos da una vuelta que nos deja hasta mareados. Y si nos descuidamos, nos deja dañados. Nos dice también que el sarcasmo se anida en los corazones perfidios y es tan venenoso que aunque tiene a su disposición quien emplee 1000 diferentes medios para dañar, por la palabra, por el escrito y por otros muchos más medios. El sarcasmo también es una chispa eléctrica, la cual al caer en los corazones lo enciende en 1000 pasiones desordenadas. Entonces, cuando esas lancetas del sarcasmo llegan, en este caso, encienden los corazones del que están dañando con odios, rencores, venganzas y susceptibilidades. Y entonces de esta manera, digamos que es su fin encender esa chispa y dañarla de tal manera que entre en todos estos sentimientos de odio, rencor, susceptibilidad y todo lo demás, venganzas. Entonces nos dice que el cual, a pesar de ser fuego voraz que se extiende y encendiendo muchas pasiones, parece que con su contacto hiela el corazón. Y si logra dañar, créanlo mis hermanos, que si no estamos en el Señor, y aún puede ser que estando en el Señor nos dañe de tal manera que nos mate. Nos mate, mis hermanos. Y por eso, mis hermanos, a veces cuando decimos, pues no sé de qué confesarme, no sé porque ni mato, ni robo, entonces pues ni me meto con nadie, con los vecinos ni les hablo, pues no sé entonces de qué confesarme. Pues no mato con la pistola, pero a veces sí mato con esas palabras. Y entonces tendríamos que revisarnos cuántas veces yo he matado a alguien. Y a veces, por desgracia, mis hermanos, por desgracia, a veces no necesitamos tantas palabras burlescas o con sarcasmo para matar. A veces matamos con más pequeñas cosas, porque a veces cuántos de nuestros hermanos se han alejado de la iglesia por mis palabras, por mis acciones, no sé, y es esto donde como si yo no me doy cuenta, bueno, si me doy cuenta, pues debo de buscar, ¿verdad?, una reconciliación con esas personas, pero si no me doy cuenta, pues de alguna manera tengo que restituir y sobre todo pedirle al Señor que me dé la oportunidad de que me atraiga a esas personas
para poderles pedir perdón. Te doy un testimonio de esto. En una ocasión estábamos en el grupo de oración en ese tiempo de renovación. Y entonces siempre la intención, cuando estás en el Señor, pues la intención es ayudar y dar lo mejor, pero a veces todavía nos faltan capacidades para hacerlo mejor que uno pudiera hacerlo, ¿no? Y entonces en una ocasión yo le dije a la asamblea, le dije: mis hermanos, no sé de qué manera yo te haya ofendido o te haya lastimado, no me doy cuenta, pero tal vez lo hice. Pero si hay alguien que yo le haya lastimado, pues ahora es el momento. Yo quiero pedirle perdón de corazón y quiero pedirle que tenga la valentía de ponerse de pie y me lo diga aquí enfrente. Y entonces que se pone de pie una hermana y entonces me dijo: yo, hermana, usted me ofendió tal día con estas palabras. Pues créelo que no, yo no me di cuenta, pero en ese momento dije: gracias a Dios que esta hermana tuvo la valentía de ponerse de pie y de decirme, ¿verdad? Pues desde ese momento, delante de toda la asamblea, le pedí perdón, nos dimos un abrazo, nos reconciliamos y claro que después tuve más cuidado. Y es que, te repito, a veces no sabemos, porque a veces tu intención es buena. Sobre todo, mis hermanos, cuando nosotros estamos tan heridos, tan lastimados y que a veces la susceptibilidad inmediatamente nos gana. ¿Cuántas veces en una asamblea, a veces, ahora sí estás hablando de otro caso, de otra persona, y una de las personas que están ahí tiene en este caso la susceptibilidad, se molesta, se lastima, y entonces no te das cuenta que estás lastimando, que estás hiriendo a la persona. Entonces, por esta razón, yo creo que constantemente es estarle pidiendo al Señor, ¿verdad? Que nos ponga los medios de que esas personas, porque a veces esas personas mueren con esos sentimientos negativos en contra de nosotros. Por eso, repito, necesitamos la restitución, pedir tanto con Dios como con los hermanos, porque estamos viendo precisamente esos vicios que trabajan en contra de la caridad. Entonces, vamos a pedirle al Señor en estos momentos su ayuda, su gracia, para poder pedirle perdón al Señor, porque estoy segura, todos de alguna manera le hemos ofendido, le hemos lastimado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en estos momentos que estamos en tus manos, te doy las gracias por todos los dones recibidos y por la oportunidad que me concedes de estar aquí a través de esos medios de comunicación. Padre, quiero pedirte perdón de las veces que te he ofendido, de las veces que te he lastimado. Tal vez por mi ignorancia, por mi imprudencia, por esos vicios que todavía traigo arrastrando. Quiero, Padre, ofrecerte de alguna manera mis obras, mis trabajos, mis penas, mis alegrías, para restituir tu corazón y el de tu Santísima Madre. También quiero pedirte perdón por las veces que he lastimado a mi iglesia, a mis sacerdotes, a mis hermanos. Quiero pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu me conceda la gracia de descubrir aquellas heridas que he causado a mis hermanos, de manera que pueda tener la oportunidad de pedir perdón.
Creo, confío y espero en tu amor y en tu misericordia. Mis hermanos, en el nombre de Dios, yo los bendigo y les deseo lo mejor, pidiendo a Dios todas las gracias y bendiciones que ustedes necesitan. Que el Señor los bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.